Vamos a empezar la reunión en comité por la espera de que llegue un tercer miembro para dar quórum e inaugurarla oficialmente. La y Progresista Asociación Pro el Pacífico y Chile y varios países más que están todos enumerados en la convocatoria. Y tenemos hoy día invitados al señor director bilateral, don Luis Felipe López Andía, y a su asesora legislativa, doña María Teresa Urrutia. Tenemos a tres instituciones. Uno es FEMPRUS, de Fundación Equidad Chile, y después la ONG Chile Cobre. Entiendo que están las tres presentes. Orden primero a la secretaria nacional de FEMPRUS, señora Bárbara Rojas. Adelante, por favor. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Bárbara, secretaria nacional de la Confederación FEMPRUS, organización sindical que representa a los y las profesionales de salud. Como parte organizada de la sociedad, tengo que mencionar que somos integrantes de la plataforma Chile Mejor sin TLC desde sus inicios, y esta es una plataforma que, como ustedes conocen, agrupa a más de 150 organizaciones del ámbito social, sindical y medioambiental. Ellas las conocen porque nos precedieron en esta misma comisión. También importante para nosotros mencionar que somos parte de la Internacional de Servicios Públicos, que es una federación sindical que representa a más de 20 millones del sector público. Y esto lo menciono básicamente por dos razones. Venimos llegando este fin de semana a una delegación importante de sindicalistas que es la segunda conferencia internacional del Congreso Interamericano de la ISP, y donde uno de los temas importantes a tratar en estos 3 días de trabajo fue el de las corporaciones transnacionales, los acuerdos de libre comercio y los bienes comunes. Hicimos un panel, tuve la oportunidad de compartir con dos prestigiosas exponentes, Deborah James, activista del Mundo No Está en Venta, y Luciana Iotto, coordinadora de la plataforma América Latina Mejor sin TLC, en donde exponer y compartir con los sindicalistas de América cómo ha sido el proceso de ratificación en Chile y cómo los sindicatos hemos contribuido a la lucha en la no ratificación por este. Y además mencionar que estoy acá en representación de todas las organizaciones afiliadas a la Internacional de Servicios Públicos, y por eso me acompaña y agradezco a Mirta Inostroza, dirigente nacional de Confusam también, quienes participan en la misma plataforma y comparten nuestros argumentos. Servicios públicos está la ANEF, están los trabajadores, fiscalizadores de impuestos internos, los funcionarios de salud, de los municipios, ACEMUCH, y asistentes de la educación, entre otros sindicatos del sector público. En este marco, para nosotros es importante señalar que como dirigentes sindicales no somos expertos, no somos expertas, no somos técnicas ni académicas del tema. Somos parte de una que tiene voz más allá de los temas reivindicativos, en nuestro caso la defensa de los servicios públicos y el derecho humano a la salud. Es por eso que señalo que suscribimos absolutamente todos los argumentos esgrimidos por las otras organizaciones que han sido invitadas a esgrimir sus a Ana Muri, Camila Montesinos, Gualmapucín TPP, Alejandra Parra, y la misma plataforma con la vocería de Lucía Sepúlveda, quien expuso en la comisión pasada. Compartimos los argumentos tanto en no participación ciudadana efectiva, necesidad de estudios de impactos de los tratados de libre comercio que ya están vigentes, asimetría en los miembros del tratado, suspensión de artículos, no eliminación, exigencia de consulta indígena, incorporación de transgénicos a través de la biotecnología, afectaciones en la alimentación, salud, soberanía, medidas de protección, criminalización por las descargas de Internet, entre otros temas. Permítame un momentito, por favor. Solamente en nombre de Dios y de la patria se abra la sesión.
Perdón, yo le voy a incorporar todo lo que se dijo en comité al acta de la sesión, señor secretario. Gracias. Adelante, por favor. Tenemos un documento como plataforma, las 16 razones para oponerse al TPP, y las hacemos nuestras. No obstante, nos detendremos en dos puntos relevantes para nosotros como sindicato. Primero, la salud pública y el derecho constitucional a la salud. Y segundo, la mirada desde el sindicalismo, la voz de los trabajadores y trabajadoras. En el tema de salud pública y el derecho constitucional a la salud, tenemos a nuestro compañero integrante de la plataforma, el doctor Tomás Lagomarsino, quien va a profundizar en los temas más técnicos. No obstante, queremos hacer presente que nuestra mirada acá está condicionada a las suspensiones del tratado. Y hay que volver a reiterar que son suspensiones, no eliminaciones. No está claro el mecanismo, entendemos que es por acuerdo de los integrantes, el mecanismo de que se repongan estas cláusulas. Sabemos que sí, no tiene el mismo tratado que el TPP, es decir, no va a pasar en caso de que se quieran reponer por el Senado. Por lo tanto, es mucho más fácil reponerlas. La salud pública se verá afectada. Las prioridades de la salud pública se verán aún más restringidas, condicionadas al mercado de las grandes farmacéuticas, aumentando el poder de las transnacionales, el lucro en salud y todo esto sujeto a las reglas de mercado. Por otra parte, demandas como el derecho humano a la salud y su inclusión en la Constitución estarían en duda, frente a posibles demandas por ganancia de los inversores. El sistema de resolución de controversias aumenta las posibilidades de amenazas de demanda de las empresas de los países integrantes, lo que se ha denominado, como señaló nuestra vocera Lucía Sepúlveda, la nueva corte que gobierna al mundo. Señalar un reciente estudio del Instituto Internacional de Investigación y Promoción de Políticas que trabaja por un mundo más justo, democrático y sostenible. En el estudio señalan que desde 1995 a la fecha, periodo en que se han incrementado las firmas de tratados de libre comercio, se han presentado 267 demandas del Sur, América Central y el Caribe, lo cual representa un 28,3% de las demandas inversor-Estado conocidas a nivel mundial. En el 70% de estos casos, al ser resueltos, el inversor salió beneficiado. Y aquí traigo una cita del propio estudio que dice: en el sistema de arbitraje internacional, los estados siempre pierden, ya que las demandas les cuestan millones de dólares en gastos de defensa y de proceso. Aún en casos donde tribunales no fallan en contra del Estado, la propia demanda implica un gasto abogados que cobran $1.000 por cada hora de asesoramiento. En temas de amenaza de demanda del laboratorio Novartis contra el Estado de Colombia por tratar de imponer un control en el precio del tratamiento Glivec, tratamiento que se usa para la leucemia, amparándose en el Tratado Bilateral de Inversión firmado por ambos países en el 2006. Morris, la tabacalera, en contra de Uruguay y Australia. Demanda que se presentó cuando estos estados pusieron nuevas reglas sobre de cigarrillos, aduciendo a los derechos de propiedad, lo cual encontramos en el capítulo 9 de inversiones del TPP-11. Desde el mundo del trabajo, la visión desde los sindicatos, mencionar que en este capítulo coincidimos plenamente con los argumentos planteados por nuestra vocera integrante de la plataforma, representante de Anamuri, señora Camila Montesinos, en lo relativo al capítulo laboral, donde señala que el TPP responde a una nueva tendencia de leyes laborales que restringe derechos, en este caso restringiéndolos a los mínimos aprobados por la Organización Internacional del Trabajo, que entre otras señala la abolición de la esclavitud y el trabajo infantil, pero no contempla otros derechos como el derecho a huelga, la jubilación, vacaciones pagadas, descanso u otros. Esta es una tendencia que vemos en el Estatuto Laboral Joven e inclusive en la reforma laboral presentada por el Gobierno. El TPP es parte de esta tendencia. Finalmente, señalar que consideramos necesario
que las distintas comisiones orgánicas de esta Cámara puedan evaluar el tratado en sus áreas específicas. Entendemos que ya hay un acuerdo al respecto y hay un acuerdo de no hacerlo, pero por la importancia de este tratado queremos insistir, creemos que se hace necesario y pedimos sea reevaluado. Asimismo, la importancia de que el Gobierno entregue estudios de evaluación de los tratados ya vigentes en nuestro sector, en nuestro país. Por último, señalar que no somos nosotros, los sindicatos, quienes estamos llamados para ser los especialistas en temas de tratados de comercio. No obstante, vemos la amenaza de las transnacionales en las distintas ramas de la sociedad, afectando en este caso al mundo del trabajo y al derecho a la salud. Presentes en esta instancia y representar a nuestros asociados y asociadas, los profesionales universitarios de los servicios de salud. La salud no puede ser considerada como una mera mercancía para ser explotada. La salud es un bien público y no un producto. Muchas gracias. Muchas gracias, la secretaria nacional. Voy a dar antes de... Entiendo que usted se refirió al señor Lagomarsino, que a él primero y después le haremos preguntas a los dos si es necesario, o a los tres si se quiere, pero tengo la impresión de que los temas de salud, sobre todo, están en las intervenciones de ustedes dos, ¿no? Señor Lagomarsino tiene la palabra. Y a través de su intervención, los senadores de Relaciones Exteriores y a los demás asistentes de esta comisión, por colocar la presentación, por favor. No es esa la presentación, sí, es la otra. Esa también la guardamos, en todo caso entiendo que la va a presentar usted después, sí. Estaba recién puesta. Hay otra presentación, ¿eh? Un momento, por favor. Ahí salimos. Claro. Sí que yo mismo ponerla. Si quiere voy yo a ponerla. Sí está. Bueno, si quiere avanzamos mientras tanto en virtud. Así que preferiría darle la palabra al señor Julián Alcayaga, que es la presentación que está ahí en la pantalla. Y lamentablemente ya después esperaremos que llegue el otro para ¿Llegó ya? Perdón, ¿la pueden cambiar o no? El señor que va a hablar ahora no es el que está en la pantalla. Te enojaste. Perdón, es que lo que ocurre es que no, perdón. El problema es que la que está planteada ahí no es el otro que entregó su presentación. ¿Le podría pasar el aparatito a este caballero? Muchas gracias. Ya vamos a poner la de él ahora. Bueno, si está eso. Ahí está. Esa es, ya, listo. ¿Podría apagar su micrófono, por favor? Que lo había prendido. Muchas gracias. Señor Lagomarsino tiene la palabra. Señor presidente, y a través de su intermedio saludar al resto de los senadores que componen esta Comisión de Relaciones Exteriores y a las demás autoridades y miembros de la el día de hoy. Hoy día me toca presentar sobre un tema que yo creo que es de alta sensibilidad
tanto por ustedes como Comisión de Relaciones Exteriores como para la sociedad chilena en general, y es cómo el Tratado Transpacífico afecta o podría afectar el tema de medicamentos. Y aquí nos permitimos justamente plantear esta presentación como una pregunta, es decir, si existen o no nuevas obligaciones. De hecho, claramente aquí existe una discrepancia. En la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados conocimos una minuta de respuesta de Relaciones Exteriores. Y si me permite, señor presidente, seguir la discusión para responder esta minuta y de esta forma explicar las eventuales implicancias y disipar obligaciones, me voy a dar el tiempo de enfocar esta presentación respondiendo a la Dirección de Relaciones Económicas de lo que presentamos. En esta minuta ellos responden particularmente a un punto denominado linkage o vinculación entre el registro sanitario y la propiedad intelectual, diciendo que no existen mayores obligaciones distintas a las actualmente contenidas en la legislación vigente para nuestro país y que fueron resueltas en la resolución exenta número 5572 de 2004. Ahora, ¿qué corresponde a una nueva obligación para cualquier país? Una nueva obligación podríamos decir que corresponde al efecto que tiene la suscripción de un tratado sobre la regulación de un país. La entrada en vigencia de este lo obliga a modificar su regulación interna para ajustarlo a lo suscrito en el tratado. Es decir, si es que tuviéramos evidencia de que las obligaciones contenidas en el Tratado Transpacífico no actualmente tenemos la legislación chilena, estaríamos claramente en una nueva obligación. Y es en base a lo cual vamos a sostener nuestra presentación. Los temas relacionados a medicamentos se encuentran en la subsección C del capítulo de propiedad intelectual titulado Medidas relacionadas con productos farmacéuticos del Tratado Transpacífico, que tiene 7 artículos, desde el artículo 18.48 al artículo 18.54, 3 de los cuales fueron, como viene posterior a la salida de Estados Unidos y que corresponden al artículo 18.48, 18.50, 18.51. Veremos más allá en estos artículos. Y adicionalmente, otros de los 3 artículos, los 18.49, 18.52 y 18.54, nosotros creemos que hay claridad tanto por parte de la IRECON como por nosotros como sociedad civil que no implican nuevas obligaciones para nuestro país. El punto de disyuntiva o de discrepancia reside en un artículo en particular, que es el artículo 18.53 de esta subsección antes señalada y que versa sobre medidas relativas a la comercialización de ciertos productos farmacéuticos y que es el artículo en el cual nosotros como Fundación Equidad Chile, en Colegio de Químicos Farmacéutico y otras organizaciones de la sociedad civil, hemos sostenido que existe una nueva obligación en discrepancia con lo que presenta sucesivamente la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales. Sin embargo, para entrar en materia derecha en este artículo tenemos que remontarnos al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que fue suscrito por nuestro país hace bastantes años y que también toca temas de propiedad intelectual de medicamentos, particularmente en el artículo 17.10 del capítulo de propiedad intelectual del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que en este artículo establece 3 nuevas obligaciones en su momento. Una primera obligación contenida en el numeral 1 de este, regular la información no divulgada por 5 años, mecanismo que no existía, implementado posteriormente mediante la Ley 19.996 en 2005. En el numeral 2, letra A, obligaba en su momento ya establecido por ley compensar al titular de una patente los años que el Instituto de Salud Pública un medicamento, y una tercera obligación que está contenida tanto en la letra B como C de este segundo numeral,
que dice poner, recalco este verbo, poner a disposición de los titulares de patentes las solicitudes de registros sanitarias presentadas al Instituto de Salud Pública y C, negar la autorización de comercialización en caso de que exista una patente vigente. Cabe mencionar, como decíamos previamente, que tanto el numeral 1 como la letra A del numeral 2 fueron implementados plenamente por nuestro país y la letra B y C fue sujeto de controversia con la otra parte del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Chile entendió en su momento una implementación diferente a la cual hizo Estados Unidos y que es justamente la que menciona la Dirección de Relaciones Económicas, que en un primer punto entendió como poner a disposición, transparentar las solicitudes de registro sanitario y, en el caso del punto C, no inhabilitar la autorización sanitaria. Aquí cabe mencionar que en la regulación estadounidense la autorización sanitaria se denomina y se entiende que la autorización sanitaria, en el caso de Estados Unidos, también habilita automáticamente a su comercialización. Sin embargo, en nuestro país, la autorización sanitaria nunca ha estado sujeto a temas de comercialización en la práctica, situación que ha estado sucesivamente en discrepancia y que ha sido sujeto de proyectos de ley en los últimos años. Y que para finalmente un medicamento ser comercializado dentro del país requiere el registro sanitario más otra serie de documentos. Es en este sentido donde destacamos primero que todo poner a disposición y negar autorización de comercialización, entendiendo que la autorización sanitaria no conlleva una autorización de comercialización y así hasta el momento lo ha atendido Chile. En este contexto fue implementado a través de la Ley 19.996 de 2005 la información no divulgada, pero no se implementó finalmente el linkage que mencionábamos precedentemente y que corresponde a que el Instituto de Salud Pública tome conocimiento y niegue la autorización sanitaria de aquellas solicitudes de registro que puedan ser foco de conflicto patentario. Y, como menciona bien en su minuta la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales, a través de la Resolución Exenta 5.572, implementó un buscador que es actualizado por el Departamento de Control Nacional de esta entidad, poniendo a disposición, como bien obliga el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, las solicitudes de registro sanitario. Ahora, podemos ver que tenemos tres parámetros de evaluación: información, tiempo y medidas. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos generó una obligación de poner a disposición en la letra B, que fue entendido por Chile como un mecanismo de transparentación implementado por la Resolución 5.572, y las medidas para negar la autorización fueron entendidas como que la autoridad sanitaria concede igualmente la autorización sanitaria, pero el medicamento no queda habilitado para ser comercializado, producto de que un conflicto de patentes no inhibe al ISP de que se solicite o se autorice un registro sanitario. Entrando en materia ya, y con su permiso, señor presidente, disculparme por la introducción, pero es necesaria para entender el contexto en el cual nos situamos el día de hoy, es que tenemos el artículo 18.53 del Tratado Transpacífico, que tiene dos numerales, que son a elegir por parte del Estado parte, y el numeral 1 tiene 3 letras que iremos desglosando a continuación. Este artículo, como decía, en un numeral 1, obliga en primer lugar al Estado parte actualmente a poner a disposición, que es lo que obligó en su momento el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos a Chile, sino a generar un sistema que brinde aviso y que adicionalmente notifique
de la patente que se solicita un registro sanitario al dueño de dicha patente. Lo cual, primero que todo, el notificar, que es diferente a poner en disposición, que previamente el Instituto de Salud Pública haya tomado conocimiento de que existe un registro sanitario asociado a una patente, lo cual no existe en Chile. Y en segundo lugar, notificar es completamente diferente en nuestra opinión y con su permiso, señor presidente, a poner a disposición, que es lo que actualmente tiene implementado nuestro país. De hecho, si vamos al reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos de Uso Humano, el decreto 3 de 2010, leemos claramente el artículo número 19, el acto administrativo de registro sanitario es independiente de los aspectos comerciales o de propiedad intelectual o industrial de quienes lo requieren u obtienen los términos provistos por la Ley de Propiedad Intelectual. Es decir, actualmente en el reglamento que regula el registro sanitario en ningún momento se solicita a los laboratorios, sean nacionales, internacionales, innovadores, respectiva al tema de patentamiento. Es más, para esto no es una obligación para el Instituto de Salud Pública. Clarifico que en estos momentos, en este Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, se está discutiendo la Ley de Fármacos 2, que en las indicaciones presentadas por el Ejecutivo el 7 de mayo de 2018, se incluye una modificación de que si es que es aprobada, obligaría al Instituto de Salud Pública, lo cual obviamente establece salud público, tanto por su regulación como por los proyectos de ley que están en tramitación en este Congreso, no se encuentra obligado a tomar conocimiento. Y como decía, es necesario para brindar aviso o notificar que el Tratado Transpacífico. En segundo lugar, la letra B del numeral 1 a proveer u otorgar tiempo y oportunidad al laboratorio que esté posiblemente sujeto a un conflicto de patentamiento, mecanismos disponibles en la legislación chilena. Nuevamente me permito clarificar que ni en el Código Sanitario ni en el reglamento que regula las autorizaciones sanitarias regulación alguna que confiera tiempo y oportunidad a los laboratorios sobre temas patentarios. La letra C del mismo numeral confiere y obliga a los Estados partes a implementar procedimientos jurídicos o administrativos y recursos expeditos tales como mandatorios judiciales preliminares o medidas previsionales efectivas para que autorización sanitaria. Nuevamente nos encontramos con un numeral, con una letra que no está implementada en la legislación chilena. Es más, si vamos al párrafo segundo de propiedad intelectual, particularmente en el artículo 112, que provisorias con respecto a eventuales conflictos de patente, vemos que no existe ninguna medida o procedimiento preliminar con respecto a patentamiento farmacéutico. Y es más, en el año 2012 fue presentada a este Congreso Nacional la reforma de la Ley de la Propiedad Intelectual en el boletín 8183-03, que se encuentra en su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, que justamente trata en su momento actualmente de incluir medidas precautorias especiales que bloquean los productos genéricos. Y esto no solamente lo decimos nosotros como Fundación Equidad Chile, también lo dice la industria farmacéutica de genéricos en sus reuniones sostenidas con el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual y organismos internacionales, que las medidas precautorias especiales bloquean medicamentos genéricos. Y el Tratado Transpacífico
en la letra C del numeral 1 de este artículo mencionado, obliga justamente a Chile a avanzar en esta temática que ya está en legislación, en tramitación en este Congreso Nacional, pero que todavía no es ley. Estamos hablando del tratado, el del TPP-11, ¿no? Justamente. Porque yo tengo entendido, me corregirá el señor López Díaz, si es tan amable, el director, que estas normas sobre patentes farmacéuticas y otras cosas fueron excluidas del tratado del TPP-11, ¿o no? Amable, perdón, es que aquí tengo un enredo yo, porque lo que me han dicho es que están todas excluidas. Gracias, presidente, por su intermedio. No, esta disposición, la del 1853, no se encuentra suspendido en el marco del TPP-11 y por lo tanto es una norma aplicable. Como mencionaba muchas gracias, señor López Díaz, gusto en verlo. Bueno, como mencionaba en la introducción, de los 7 artículos referentes a temas farmacológicos, productos farmacéuticos, 3 fueron suspendidos, 4 quedan activos. Tenemos discrepancia con la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales y el 1853 la nuestra. Ahora, con respecto al numeral 2 de este mismo artículo, que es la segunda opción que se le da a estas medidas precautorias, establece que una parte estará obligada a implementar un sistema extrajudicial que impida, o por conocimiento propio del Instituto de Coordinación, caso del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, la autorización sanitaria que solicite un medicamento que pueda ser sujeto de conflicto patentario y que es lo que nosotros entendemos que es el linkage más macabro de todo, porque directamente bloquea el ingreso de medicamentos genéricos. Ahora, yendo y ya terminando, señor presidente, y a través de su intermedio, me permito hacer un pequeño... Tenemos, como decía, primero un primer punto que es la información. Vemos que el TLC con Estados Unidos en su momento obligó al Estado de Chile a poner registro a través de la letra B del numeral 2 del artículo 17.10, cosa que fue implementado en nuestro país por la resolución exenta 5.572 que menciona puesta en la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales, pero como bien dice el tratado, obliga a poner a disposición. Pero lo que obliga el Tratado Transpacífico es a brindar aviso o notificar previo a la comercialización, lo cual notificar o brindar aviso implica previamente que el ISP debe haber conocido al momento de la solicitud del registro sanitario las patentes asociadas a dicho registro, cuestión que no está legislada o regulada en nuestro país y que de hecho hay proyectos de ley que abordan esta materia en tramitación en este Congreso Nacional. En segundo punto, obliga a otorgar tiempo que no se encuentra ni obligado en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ni se encuentra implementado en la legislación chilena, y como decíamos, otorgar tiempo y oportunidad previo a la comercialización. 1 del artículo 18.53 y finalmente, en cuanto a medidas, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos establecía la medida de negar la autorización de comercialización en la letra C del numeral 2 del artículo que fue implementado en Chile, como que el Instituto de Salud Pública concede la autorización sanitaria, pero no queda habilitado el medicamento para ser comercializado dentro del territorio nacional, pero en ningún caso ese laboratorio tiene denegado o negado su derecho de solicitar o que el medicamento sea autorizado sanitariamente. Y finalmente, lo que obliga al Tratado Transpacífico en este punto es obliga a medidas precautorias por organismos internacionales como por la industria farmacéutica como nacional, representada por Asilfa y Prolmed, han manifestado que son medicamentos genéricos y también por nosotros como Fundación Equidad y el Colegio de Químicos Farmacéuticos, y una opción 2 que es por conocimiento previo del Instituto de Salud Pública o en coordinación con la Oficina de Patentes, la autorización sanitaria a una solicitud
de registro sanitario de un medicamento que posiblemente posteriormente. Es por lo anterior que, señor presidente, y a través de su intermedio, solicitamos a esta Comisión de Relaciones Exteriores, en primer lugar, reconocer que existen nuevas obligaciones en medicamentos contenidas en el artículo 18.53. Creemos que es importante que esto sea tomado en consideración. Con la regulación, nosotros hemos hecho un trabajo sistemático en conjunto con el Colegio de Químicos Farmacéuticos y otros expertos de distintos organismos, tanto estatales como no gubernamentales, para analizar esto, y la conclusión de todos nosotros es que sí existe una obligación y queremos que esta comisión la tome en consideración. Y que y por su intermedio, señor presidente, por la Comisión de Salud de esta Cámara, para recibir tanto al Instituto de Salud Pública, al Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, al Colegio Químico, medicamentos genéricos tanto nacional como internacional, entre otros, y que de esta forma sea estimado su impacto en el acceso a medicamentos en nuestro país. Y que finalmente el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores y por su intermedio, señor presidente, nos recomiende en cuanto implica nuevas obligaciones para nuestro país en tema de medicamentos. Y para terminar, informamos a esta comisión y a través de su intermedio, señor presidente, que el año pasado, el 11 de julio de 2018, una serie de organizaciones de la sociedad civil, en la cual estaba incluida la Asociación Chilena de Agrupaciones de Pacientes, la Federación Chilena de Enfermedades Raras, la Confusam, la FEMPRUS y nosotros como Fundación Equidad solicitamos a través de una carta presentada que fije una línea roja no negociable permanente en temas de medicamentos en tratados de libre comercio. En cuanto creemos que nuestro país no está en condiciones de que se implementen nuevas regulaciones que vayan en desmedro al acceso a medicamentos. Esto en todo tratado en general y en particular en la negociación de la actualización del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que actualmente está siendo negociado y que hemos visto, para nuestra alarma, que en los textos liberados preliminarmente se incluyen la prolongación de la información no divulgada, eventualmente, y dos nuevas regulaciones que son la protección de comercialización y la protección de comercialización para nuevas indicaciones. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra a estas dos presentaciones rápidamente, como tenían que ver con temas bastante parecidos en lo específico, y después le damos la palabra al señor Lago Marcino. Perdón, al señor Alcayac. Si le pueden ir poniendo entre tanto su presentación ahí. Por favor, el senador Moreira. Gracias, señor presidente. Bueno, ha sido permanente quienes han venido a exponer y que están en contra del tratado por temas, en términos generales, las semillas, las inversiones, la propiedad intelectual, el tema de que se estaría entregando soberanía a nuestro país y este tema del medicamento. Nosotros hemos sido muy claros en que pedagógicamente, porque todos nos han dicho de que con esto se generarían los problemas que usted ha dicho, el representante de Equidad, de la Fundación Equidad, el punto que usted ha señalado. También le hemos pedido al gobierno de que una vez, si se llega a aprobar este tratado, que haya una declaración, porque yo pregunté si era posible una firma de un protocolo. Yo hablé con el secretario general de la Cancillería, don Patricio Torres, y él me habló de que protocolo no, el gobierno pudiese sacar una declaración interpretativa en el sentido de que las preocupaciones que tenemos nosotros no tenían doble interpretación. Esa es una de las cosas que nosotros le hemos pedido al gobierno. Pero yo le quisiera pedir al señor López Díaz de que él nos pudiese aclarar una vez más los puntos que se han señalado aquí a fin de tener mayor claridad. Se ofrece la palabra para responder a esto. Si alguien quiere, a usted mismo, por favor. Sí.
Gracias, presidente. Buenas tardes por su intermedio. Quería, en primer lugar, señalar que me acompaña la jefa del Departamento de Propiedad Intelectual de Relaciones, Carolina Sepúlveda, quien va a complementar la explicación que daré respecto a la aplicación del artículo en cuestión, que es el artículo 1853 del tratado y que, como bien señalaba hace un rato, efectivamente es un artículo dentro de la sección farmacéutica del capítulo de propiedad intelectual que no quedó sin aplicación o suspendido en el marco del TPP-11. A ver, efectivamente, quisiera partir por señalar que no solamente respecto a esta disposición, sino a todas las disposiciones de esta sección, el equipo negociador chileno estuvo integrado por autoridades del Ministerio de Salud, es decir, todos los acuerdos que se alcanzaron, tanto en el marco del TPP-12 como, por supuesto, en el marco del TPP-11, fue con participación plena de esas agencias y de ese ministerio. En el caso del artículo 1853, hay que partir por señalar que este artículo establece dos estándares alternativos de aplicación con relación a la relación que se establece entre el ente que otorga el permiso de comercialización de los medicamentos, en el caso de Chile el Instituto de Salud Pública, y la entidad a cargo del tema de patente, en nuestro caso el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Esto es un gran avance, dado que lo señalaba el señor Lagomarsino en su exposición, es un gran avance con respecto a lo que tenemos en el acuerdo bilateral con Estados Unidos, ya que lo mencionó en su presentación. ¿Por qué? Porque efectivamente la norma correspondiente en el acuerdo con Estados Unidos no dejaba suficientemente claro qué tipo de vinculación, es decir, qué tipo de linkage debía establecerse entre ambas agencias o ambas entidades. Ha suscitado cierto desacuerdo, yo no diría controversia, yo diría una suerte de desacuerdo entre Estados Unidos y Chile con respecto a la manera como Chile entiende el cumplimiento de esa normativa en el marco del TLC con Estados Unidos. Ahora, ¿por qué esta norma del 1853 es un avance con respecto a la norma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? Porque deja suficientemente claro como estándares alternativos los dos enfoques que existen respecto a esta vinculación, es decir, el enfoque de un linkage automático, que como bien lo decía el señor Lagomarsino, probablemente es el más estricto, el más extremo desde el punto de vista de establecer efectivamente un bloqueo para el ingreso de un medicamento genérico. El 1853 se encuentra consagrado en el párrafo 2 de esa disposición. Y como estándar, y como bien digo, y como estándar alternativo, un estándar que, de acuerdo al entendimiento que sostuvimos a lo largo de la negociación, se alinea de manera plena con con el régimen, con las normas que operan en Chile para disciplinar esta vinculación entre el ISP y el INAPI. En lo que nosotros, de manera más bien informal, le denominamos más bien un linkage de carácter judicial. Y ese es entonces el que se encuentra normado en el párrafo 1, en sus literales, y que, a juicio de lo que fue el curso de la negociación y el resultado del proceso, no involucra o no implica la obligación de introducir ningún cambio normativo al sistema que actualmente opera en Chile para efectos de establecer esa vinculación. Por lo tanto, esta disposición refleja y tiene además un correlato con otras disposiciones a lo largo del acuerdo que introduce un adecuado nivel de flexibilidad para efectos de cumplir una obligación que en algún momento en la negociación, y sabemos que fue parte de las primeras propuestas que Estados Unidos presentó durante el contexto del TPP-12, apuntaba, ¿no es cierto?, un estándar digamos, enmarcado en lo que es el párrafo 2 del 1853 y que luego a lo largo de la negociación logró una flexibilización al momento de consagrar estos dos estándares de carácter alternativo. Dicho eso, presidente, me gustaría cederle la palabra a la del Departamento de Propiedad Intelectual para que dé mayores detalles específicos respecto a algunos de los elementos específicos también mencionados por el señor Lagomarsino. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, director. Y le voy a dejar la presidencia al senador Ricardo Lagos por un rato, por favor. Gracias. ¿La presidencia del país? ¿La presidencia del país? No, por ahora la de la comisión. Por ahora. Ya.
Señor Alcayaga, Sí. ¿hay más preguntas? Sí. Ya. Gracias, José Miguel. Hola, ¿qué tal? Si no te preocupes, José Miguel. Buenas tardes. No sé si esta parte por favor. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera aclarar 2 puntos. Uno, que las patentes se protegen en Chile a través del sistema judicial. Y eso está establecido en el artículo 102 y siguiente. Y Chile tomó la decisión de que este sistema de protección de las patentes a través de un sistema judicial fuera para todo tipo de patentes, sean forma de dar garantías también a pacientes, consumidores, etcétera. Por lo tanto, Chile tomó la decisión de que fuera la protección de las patentes a través de un sistema judicial y con el sistema y con las patentes farmacéuticas no hizo ninguna distinción y eso se mantuvo. Como decía Felipe Lobendía, nuestro director, la negociación o lo que se negoció en el CPTPP es un sistema flexible en el cual se le daba la posibilidad de proteger las patentes por un sistema judicial o por un sistema administrativo. Por lo tanto, no se modifica en nada el sistema que actualmente existe en Chile, que es a través de un sistema judicial. No se obliga en el CPTPP a tener medidas prejudiciales especiales. Solamente se establece que tiene que haber un sistema judicial de protección. Y por lo tanto, lo que tenemos actualmente en Chile, tanto en materia de notificación de los permisos de comercialización o permisos a través de la resolución 5572 desde el año 2004 y las acciones establecidas en la Ley de Propiedad Industrial en el artículo 102 y siguientes, cumplen absolutamente el estándar establecido en el CPTPP. Eso es cuanto puedo decir, señor presidente. Muchas gracias, señora Carolina Sepúlveda. ¿Usted quiere agregar algo? Seguramente. Bueno, está clara a la luz de aquí en esta comisión la discrepancia que existe entre la Dirección de Relaciones Económicas y nosotros como sociedad civil del ámbito sanitario. Yo soy médico de un CEFAM, Marcos Maldonado de Viña del Mar, y hago clases en la Universidad de Playa Ancha. Y desde ahí es donde hemos levantado esto porque somos las personas que vivimos en carne propia genérico y acceso a tal en nuestro sistema de salud. Es por lo cual nosotros insistimos ante esta carne que vivimos público, que insistimos en que nosotros entendemos que el numeral 1 del artículo 18.53 de las obligaciones suscritas por Chile en el TLC con Estados Unidos, en cuanto a este Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, obligaba a poner a disposición o notificar lo que implica previamente que el Instituto de Salud conocimiento de las patentes asociadas a un registro sanitario, cosa que ha estado previamente en discusión en este Congreso Nacional, pero que actualmente no está implementado. Una segunda letra B, a través de su intermedio, señor presidente, que obliga a conferir tiempo y oportunidad para acudir a la justicia, que no está contemplado, y finalmente distintos procedimientos judiciales y administrativos en los cuales se señala claramente mandamientos judiciales preliminares como los cuales trataron de ser implementados en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y solamente para clarificar aún más este punto, disculpe señor presidente, el boletín que da la discusión del proyecto de ley que reformaba la Ley de Propiedad Intelectual entendía que estas medidas provisionales avanzaban para dar cumplimiento al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Entonces, desde esa perspectiva, no solo desde nuestra visión existe, no solamente estas medidas provisionales son necesarias para dar cumplimiento al CPTPP, sino que adicionalmente al Tratado Libre de Comercio con Estados Unidos, entendido por el mismo Ejecutivo que hoy día presenta a este Congreso Nacional este proyecto para aprobar el Tratado Transpacífico. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, don Tomás Lagomarsino. ¿Ya?
A continuación tenemos la Organización No Gubernamental Chile Cobre, a su presidente, don Julián Alcayaga, para que haga su intervención y su presentación en esta comisión. Bienvenido, don Julián. Con su permiso, señor presidente, voy a exponer las aprehensiones que tiene nuestra organización respecto de este tratado, que principalmente tienen que ver con de la gran minería del cobre, que este tratado lo pone en peligro. Pero voy a comenzar con un aspecto económico primeramente, en vista que yo soy economista también y abogado, que el capítulo 9, inversiones, que es el más perjudicial, como lo decimos ahí, del tratado, establece la seguridad jurídica para las transnacionales. Y en el como una parte, la letra chica de los contratos de seguro aparece al final, y que se llama el anexo 9, se llama expropiación, y dice que una expropiación no es tan solo la transferencia de un título, sino que un acto. ¿Sí? Sí. Un acto o una serie de actos que, entre otras cosas, y lo leo, la medida en la cual la acción del gobierno interfiere con expectativas inequívocas y razonables de la inversión. Es decir, si el Estado realiza algún acto o una serie de actos que puedan ser considerados por las transnacionales que van a invertir en Chile con este tratado, pueden recurrir a los tribunales internacionales porque se ha hecho una expropiación de sus derechos a tener utilidades o ganancias, unas expectativas razonables de la inversión. Pero aquí se incluye no tan solo los derechos tangibles, sino que los derechos intangibles. Las concesiones mineras, que son solo derechos intangibles, derecho a explotar una mina. Entonces, lo que se está haciendo aquí con estos tratados es terminando con el libre mercado, porque desde que la teoría económica fue inventada por Adam Smith y fue seguida por muchos otros economistas durante el siglo XIX, y sobre todo por Milton Friedman aquí en Chile a partir de los años 70, de que el mercado tenía una mano invisible que permitía repartir los recursos. Y todos los empresarios podían invertir y tener riesgo en esa inversión, podían ganar o podían perder. ¿Quiénes son los que determinaban eso, según Milton Friedman? Son los consumidores. Pero aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? Es que el Estado, más bien los gobiernos que están firmando este tratado, le están ofreciendo una seguridad jurídica para cualquier empresario, sino que a las más poderosas corporaciones transnacionales que existen en el mundo, que son ellas las que han hecho este tratado. No son los gobiernos que han hecho este tratado. No sé exactamente cómo lo hicieron, pero sí le puedo decir que el tratado minero entre Chile y Argentina, firmado por los gobiernos de Chile y Argentina, por el presidente Frei y el presidente Menem, fue hecho por Barrick Gold. Y Barrick Gold nos lo dijo a nosotros en una reunión, el abogado de Barrick Gold, señor Urrutia. Entonces, estos tratados, ¿qué es lo que hace el gobierno chileno y argentino? Recibieron un tratado ya hecho, un borrador, y pusieron a discutir sobre él. Esto fue hecho por las grandes corporaciones transnacionales, se las traspasaron a algunos países y Chile fue naturalmente a discutir sobre este tratado. Fueron algunos funcionarios del gobierno, pero sobre un borrador que ya habían hecho otras personas. Pero que haya habido alguien del gobierno chileno que
yo agrego esto otro, saco esto otro, no, fueron a discutir sobre un borrador que ya estaba hecho por las grandes transnacionales. Estamos garantizando con este tratado que las transnacionales tengan seguridad jurídica. Ya no existe la mano invisible del mercado, del libre mercado, no hay libre mercado. Y perdóneme, señor presidente, con su permiso, que traiga a colación aquí en esta honorable sala a Lenin, que tan equivocado estaba, pero no estaba tan equivocado porque Lenin hace más de 100 años predijo lo que iba a pasar. La cartelización, la concentración del poder en manos de pocas empresas que empezó principalmente en comienzo del siglo XIX, y a eso Lenin le llamó imperialismo, justamente discutiendo con otros investigadores o economistas o filósofos, es cuando los países invaden con cañones y tanques. Aquí no, el imperialismo, según Lenin, es la excesiva concentración de la economía en manos de pocos empresarios, en pocas empresas, que incluso van a fijar los precios. Y nosotros aquí en Chile tenemos el caso de la colusión de la farmacia, la colusión del papel confort, la colusión, ¿cuál era otro? Hay otra famosa también, de los pollos, en que fijan los precios. Ya no hay libre mercado. Pero con este CTTP estamos aún peor porque le estamos asegurando una seguridad jurídica a las empresas. El CTTP es una obra de derecho público, servicio de las corporaciones privadas. Es decir, los estados, los gobiernos los ponemos a disposición de los grandes monopolios que existen en el mundo, y eso los TLC no nos han traído ni otro salvo para la exportación frutícola. Pero si tomamos el doctor en economía de la Universidad de Cambridge, José Miguel Ahumada, hizo un estudio, y hay otros estudios sobre la importancia de los TLC en el desarrollo de las exportaciones chilenas y en el desarrollo de la producción. Y aquí tenemos relación a la manufactura, que desde 1990 para adelante, el peso de la manufactura, tanto en el Producto Interno Bruto como en la creación de empleo, ha bajado enormemente. Y eso lo veremos más adelante. Pero, ¿qué es lo que ha crecido en Chile? La exportación de cobre. Y miren, cuando se produce el aumento de la exportación de cobre por las empresas privadas, a partir de 1990 creció en forma, se ha decuplicado, más que decuplicado, la producción de cobre por empresas extranjeras a partir de 1990. Pero, ¿es que acaso los TLC tienen alguna importancia en el aumento de la producción de cobre? En absoluto, en absoluto. El aumento comenzó el año 90, antes que se firmara cualquier tratado de libre comercio, porque el cobre siempre lo van a comprar en el extranjero, porque nosotros los chilenos mundiales de cobre del mundo. No se puede ir a comprar cobre a Groenlandia o a Maputo. Se tiene que comprar en Chile porque nosotros somos los dueños del cobre. Es una colosal riqueza la que tenemos. Pero, sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado? Que se ha exportado nada más que concentrado. La producción de cobre en Chile ha sido el concentrado donde no existe valor agregado. Pero además, las empresas no pagan impuestos. Y eso lo voy a mostrar un poco más adelante con un informe que presentó aquí en el Senado el año 2003 el Servicio de Impuestos Internos. Ustedes ven ahí que
las empresas extranjeras en ese gráfico producen 2 veces más que Codelco, 3 veces menos que Codelco, aportan 3 veces menos que Codelco. Todo esto, naturalmente, los TLC no tienen ninguna importancia. Con o sin TLC, la producción minera chilena igual hubiera aumentado. Y aquí viene lo importante. Nosotros podríamos decir, como preguntó la vez pasada el senador Guillé cuando estaba SECMA aquí, ¿se puede hacer con este CPTTP un aumento del valor agregado a la industria chilena? No, no se puede. Aquí lo dice muy explícitamente el artículo 9, que se llama requisito de desempeño. Nosotros no podemos, el gobierno chileno no puede a cualquier forma de disposición o a exportar un determinado nivel o porcentaje de mercancía o servicio. Es decir, nosotros no podemos a una empresa minera extranjera a fundir o refinar el cobre en Chile. Tampoco podemos obligar a SQM o Albemarle a que industrialice el litio en Chile, que haga las baterías aquí en Chile, que haga las pilas de litio también se hagan en Chile, en vez de exportar solo salmuera o carbonato de litio. Las empresas mineras son las que más han recurrido al CIADI en contra de los países latinoamericanos. Aquí en Chile no lo han hecho todavía. Claro, porque aquí nosotros les regalamos todo, si no pagan impuestos en contra de nosotros, pero lo pueden hacer si en un futuro que tengan que obligar a las empresas extranjeras a fundir o refinar el cobre o industrializar el litio, o que en vez de exportar astilla de madera se fabriquen los muebles en Chile, se fabrique el papel, se fabrique el cartón, en vez de exportar celulosa se fabrica y el cartón. Tampoco se puede hacer. Ahora, uno podría pensar, bueno, pero el Estado chileno y el presidente puede hacer impuestos y puede poner un impuesto más alto para la exportación de concentrado o la exportación de litio para que por lo menos exporten hidróxido de litio o el litio industrializado. Tampoco se puede, porque lo impide el anexo de Chile. Y se impide que Chile pueda imponer un impuesto a la exportación. No se puede. Solo sí se puede hacer si ese impuesto es válido también al interior de Chile. Y con su permiso, señor presidente, me permito hacer una presentación sobre cómo se está discutiendo la reforma tributaria también. Chile puede poner un impuesto a la exportación, no a la exportación, a la venta de concentrado en Chile. Pero no se puede poner un impuesto a la exportación de concentrado en base a un porcentaje, porque el concentrado no tiene precio. El que tiene precio es el cobre refinado. Entonces, sí se puede establecer un impuesto a la venta de concentrado en Chile, supongamos de $1.000 la tonelada de concentrado. Y como se exportan más de 6 millones de toneladas de concentrado, ya tendríamos $6.000 millones que nos servirían. Que ahora no pagan nada esta empresa. Los pequeños empresarios mineros y los medianos empresarios a la ENAMI, y la ENAMI es la que transforma eso y lo vende como cobre fundido hacia afuera. Pero también existe transacción entre las empresas que están, grandes empresas que están en Chile. Por ejemplo, La Escondida le vendía concentrado a Codelco, que lo refinaban y lo fundían en Potrerillo, y ahí se acuerda que hubo una
porque se roban los concentrados en el camino. Entonces, eso se puede hacer. Es una buena idea presentar en la reforma tributaria de que se imponga un impuesto a la venta de concentrados, no a la exportación, porque si nosotros vamos a una exportación nos van a llevar a un tribunal internacional. Paso primero acá porque esto lo presentó el señor Dasekma en una sesión hace un tiempo que yo estuve, y decía, podemos importar algodón, telas de algodón del Perú y fabricar esas telas en Chile y exportarlas. Me lo cambian, ya. Pero se va a procesar esas telas de algodón de Perú si aquí en Chile, Bellavista, FIAP de Tomé, Irmas Machaza, Sumar Comandari, Textil Progreso, Rayón Said, Rayonil, una cantidad enorme de empresas textiles que existían en Chile. Y en el calzado, que existían una gran cantidad de fábricas y marcas de calzado como Jarman, Royland, Cardinale, Gazelle, y la emblemática fábrica Guante que desapareció hace unos días. Entonces tampoco podemos fabricar zapatos, importar, por ejemplo, cuero de Australia o de Canadá para hacer zapatos en Chile, porque ahora todos los zapatos son chinos que se venden acá. ¿Y qué es lo que podríamos hacer para traer el algodón de Perú? Quizás decirle a la señora Juanita que nos fabrique unos 100 vestidos y venderlos y exportarlos a Canadá. No sé si esa sería una forma de hacer aumentar el negocio en Chile. Pero ahora pasamos a la parte importante que yo quiero ver en este asunto, que no es un invento, que el CTTP nos somete a tribunales arbitrales internacionales. Ahora, lo que dice que podrán, entonces, algunos constitucionalistas en la Cámara de Diputados dijeron que por el hecho que podrá, que no es una obligación, pero si pueden, naturalmente, las empresas transnacionales no van a recurrir a cualquier reclamación que existe sobre un problema como el que planteamos al comienzo, que un acto o varios actos del gobierno chileno sea considerado una expropiación y que afecte derechos tangibles o intangibles. Todo eso puede ser objeto, y estas disposiciones sobre el recurso a los tribunales internacionales están dispersos en todo el texto del CTTP en diversas disposiciones ocultas. Una de las formas ocultas está en el capítulo 28. El capítulo 28 es las controversias entre los estados. ¿Y cómo son las controversias entre los estados? No pueden influir los tribunales arbitrales internacionales porque eso se basa en la Convención de Viena. Pero en el capítulo 28, al final prácticamente existen dos disposiciones y una de las más importantes, podríamos decir el 28-23, que dice que de controversia o por la solución de controversias comerciales internacionales entre partes puede recurrir a tribunales arbitrales internacionales. Entonces, se vuelve a decir que podemos recurrir a tribunales arbitrales internacionales. Ese es el principal obstáculo a que este tratado pueda pasar por el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque el artículo 76 de nuestra Constitución, de resolverla y de hacer ejecutar los juzgados pertenecientes por la ley.
Y el artículo 77 dispone: a los tribunales mencionados en este artículo corresponderá el conocimiento de todos los asuntos judiciales que se promuevan dentro del territorio de la República, cualquiera que sea su naturaleza o la calidad de las personas que en ellos intervengan, sin perjuicio de las excepciones que establezca la Constitución y las leyes. Entonces, en este CTP se está modificando la jurisdicción de los tribunales chilenos. Obligatoriamente este tratado debió ser tramitado y aprobado por la Cámara de Diputados como ley orgánica constitucional. Y no fue ni siquiera aprobado como ley orgánica constitucional porque el número de votantes, 77 diputados a favor, no es para quórum de ley orgánica constitucional. Por lo tanto, ya este tratado al Tribunal Constitucional con inconstitucionalidad en la forma. Pero lo más importante, lo insalvable, lo irreparable en este CTTP, cuando vaya al Tribunal Constitucional, porque va a ir, dice: la ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribución de los tribunales solo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema, de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica Constitucional. Es decir, que este CTTP haya pasado primeramente por la Corte Suprema para ser oída, no es que la Corte Suprema haya de decir tienen que cambiar a la Corte Suprema. Eso ya no fue, eso es insalvable. Tribunal Constitucional. Además, la misma ley orgánica del Congreso Nacional establece en el artículo 60, aparte del hecho del artículo 57 que tiene, del artículo 50 que tiene que ser como ley orgánica, tiene normas que sean de este tipo de ley, más preciso. Y estamos hablando de la ley orgánica del Congreso Nacional. Si el tratado contiene alguna disposición que incida en la organización y atribución de los tribunales, deberá oírse previamente a la Corte Suprema en conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 6. Entonces, estamos viendo de que este tratado es insalvable en el Tribunal Constitucional. Y ya ha habido sentencias de la Corte del Tribunal Constitucional respecto de esto. Lo que el convenio dice, cuando se trató el convenio, en el fallo 309 referente al convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, lo que el convenio dispone es absoluta y nítidamente incompatible con el sistema procesal nacional. Y el otro que el tribunal de alguna manera es en el Tratado Minero con Argentina, porque ahí bueno, termino aquí con el Tratado Minero, donde el tratado le entregaba derechos jurisdiccionales a la Comisión Administradora del Tratado y permitía que los tribunales chilenos pudieran otorgar servidumbres de paso a los yacimientos que estaban en la Argentina. El Tratado Minero con Argentina era constitucional, pero dijo, en sus considerandos, los senadores están equivocados, este tratado no modifica, no le entrega jurisdicción a la Comisión Administradora y los tribunales chilenos no tienen jurisdicción para otorgarle servidumbre a los yacimientos mineros que están en Argentina. Aquí encontró una solución el Tribunal Constitucional para no declarar inconstitucional el tratado, pero para dejarlo inutilizado. Gracias a ello, a que este tratado fracasó y que firmaron los senadores institucionales, sobre todo los senadores militares, y gracias a ello pudimos hacer fracasar
este nocivo tratado para Chile, y Argentina, que iba a exportar 1 millón, no lo pudo hacer, y gracias a eso nosotros hemos tenido un alto precio del cobre porque no ha podido salir ni una sola tonelada. Hace 19 años que se aprobó ese tratado, ni una sola tonelada de cobre argentino ha salido por Chile, por eso nosotros hemos tenido precios del cobre muy elevados, enormes utilidades, gracias al requerimiento que presentaron esa vez 13 senadores. Y por eso yo espero ahora, con su permiso, señor presidente, solicitarle también a los senadores que presenten nuevamente un requerimiento con estas condiciones de forma fuera de todas las inconstitucionalidades de fondo que nos alcanzó a exponer, y que la Cámara de Diputados también puede presentar naturalmente una inconstitucionalidad donde lo principal de la inconstitucionalidad de este tratado sea de que no se oyó a la Corte Suprema. Y eso es insalvable. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Julián, por su posición. No sé si el Ejecutivo tendría bien hacer alguna aclaración, porque acá han habido afirmaciones bien tajantes en cierta materia. Sería bueno oír al Ejecutivo en estos temas. Gracias, presidente, por su intermedio. Sí, algunos elementos que se han planteado respecto al sector minero y su regulación en el marco de este tratado. Lo primero que me gustaría señalar es de que, al igual que lo hemos venido haciendo en todos los tratados de libre comercio que tenemos vigentes, el sector minero se encuentra debidamente reservado desde el punto de vista del cumplimiento de determinadas obligaciones, particularmente en relación a la norma sobre requisitos de desempeño establecida en el capítulo 9 del CPTPP. Es decir, básicamente lo que la reserva hace es fundamentalmente preservar la capacidad de Chile de poder establecer, si es que así lo estimara, determinados requisitos o condiciones para efectos del comportamiento de la inversión extranjera en Chile en distintos sectores mineros, en donde se incluyen de manera bastante amplia, y hay además alguna mención específica con respecto al litio. Por lo tanto, desde esa perspectiva y tomando lo que acabamos de escuchar, efectivamente hay una protección, yo diría, bastante amplia respecto de la posibilidad de poder establecer determinados marcos regulatorios con respecto al sector minero. Lo segundo, señor presidente, es que también aquí se ha señalado de que habría alguna limitación con respecto a la posibilidad de establecer determinados subsidios. No desconozco cuál es la fuente de esa aseveración en el marco de lo que, como lo hemos conversado en ocasiones anteriores, presidente, en materia de subsidios a las exportaciones, la única prohibición que está consagrada con el otorgamiento de subsidio a las exportaciones agrícolas. Es la única disposición en materia de subsidio a las exportaciones que está establecido. El otorgamiento de subsidios, ya de manera amplia, no está prohibida o limitada de ninguna manera en el marco del tratado. Por lo tanto, la posibilidad de poder aplicar ese tipo de subsidios no está prohibida, no está mermada en el marco del tratado. Se ha mencionado también la posibilidad, el impacto que pueda tener con los tributos y su aplicación en el sector minero. Hay presidente que esta clase de tratados exceptúa de manera expresa la aplicación. Por eso que existe en el capítulo sobre excepciones generales del tratado una disposición específicamente en materia de tributación interna que la deja al margen, la deja fuera del ámbito de aplicación de las obligaciones del tratado. Fundamentalmente el tratado, desde el punto de vista impositivo, su principal foco de atención tiene que ver con los impuestos que se aplican en frontera, es decir, los aranceles. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver, evidentemente en la medida que no sea discriminatorio, todo lo que tiene que ver con tributos internos del marco de las obligaciones contenidas en el tratado. Y lo tercero, presidente, lo último que se ha mencionado con respecto a la aplicación del mecanismo de solución de controversia Estado-Estado, que fue fundamentalmente el foco de atención
respecto a la posible de nuestras normas. A nosotros nos asiste, y en ese sentido así corresponde a lo que hemos venido desarrollando a lo largo del tiempo, la posibilidad de que Chile pueda someterse a un arbitraje internacional, comercial en este caso, con las disposiciones y las regulaciones contenidas en el capítulo 28 del CPTPP, se alinea de una manera bastante cercana a lo que son el dirimir los conflictos comerciales en el marco internacional, el marco multilateral. Es decir, un sistema como el que está establecido en CPTPP guarda estrecha relación con el mecanismo y las regulaciones del entendimiento o solución de diferencias de la Organización. Es posible, y se utiliza en esa línea, la posibilidad de poder dirimir las controversias, los conflictos que surjan para efectos de conocer los posibles incumplimientos de algunas obligaciones contenidas en ese marco. En este caso, en el capítulo 28 del CPTPP hay una orientación muy clara de seguir esa misma línea para efectos de regular o dirimir. En ese caso, no vemos cuáles serían los fundamentos legales o constitucionales para pensar que ese tipo de capítulos pudiera entrar en conflicto con las normas constitucionales. De hecho, este fue uno de los temas que abordó la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados a propósito de analizar el quórum de aprobación de este tratado, y ese elemento fue desestimado respecto a la posibilidad de modificar o alterar el quórum de aprobación del tratado en el primer trámite constitucional. Eso con respecto, bueno, un elemento que lo hemos señalado, que queda además, diría, bastante claro en el documento que hicimos entrega a esta comisión en la sesión pasada, con ocasión de los distintos elementos que se han argumentado en relación, es nuevamente señalar el hecho de que el mecanismo de solución de controversia inversionista-Estado opera fundamentalmente para las posibles obligaciones contenidas en el capítulo 9 del tratado, no a otro tipo de obligaciones contenidas en otros capítulos de este instrumento jurídico, presidente. Muchas gracias. Muy bien. Yo le pediría a la Dirección General Económica, al Ejecutivo, que respecto al tratamiento minero, si lo pudiera hacer llegar por escrito también de la misma forma. Allá, porque estamos terminando la sesión, pero yo no quisiera dejar pasar esto de que lo pusiera por escrito, porque hay interpretaciones distintas. Y lo mismo para el tema de medicamentos. Acá han habido afirmaciones respecto al tratamiento. Esa eventualidad, trato de ser neutral en esto, la eventualidad de que hubieran exigencias superiores para Chile respecto a este tratado con respecto a tratados anteriores. Entonces, yo entiendo que algunas de estas materias la han abordado, pero yo le encarecería que tuviéramos esos documentos, porque eso puede ayudar, no digo despejar las dudas que pueden haber, pero es mucho más potente un documento por escrito que asevere una interpretación a simplemente una afirmación oral, entendiendo que el valor de lo escrito tiene una cierta, si usted quiere, preeminencia respecto a las afirmaciones orales. Dígame, don Felipe. Sí, solamente tomando nota, y así lo haremos, solamente mirar el anexo 1.7 de Chile del CPTPP, en donde se afirma lo que yo acabo de señalar, pero sin perjuicio de eso haremos llegar los documentos escritos que respaldan esa aseveración. Gracias, presidente. Muy bien. ¿Quiere agregar algo? Sí, quiero reiterarle, el tiempo, solamente, porque tenemos otras comisiones. Señor Lapendía, yo le quiero pedir formalmente de que antes que nosotros votemos este TPP, el gobierno, la Cancillería, haga esa declaración que nosotros le hemos llamado protocolo, interpretativa sobre los aspectos que incluso hemos hablado de los mitos. Bueno, es muy importante cómo interpreta el gobierno estas determinadas materias que hoy día da para dobles interpretaciones, y es muy importante que eso lo saque la Cancillería antes de que votemos nosotros este tratado. Gracias. Muy bien.
Bueno, muchas gracias. Le agradezco la presencia, la paciencia por haber esperado y espero que además, antes que salga don Felipe, nosotros seguimos con este tratamiento la próxima semana sobre este tema del TPP-11, para hacerlo en términos cortos, ¿ya? Y quiero valorar las presentaciones y la discusión. Pocas veces hemos tenido sobre un acuerdo de esta naturaleza tan nivel de participación, y yo lo valoro y lo agradezco. Ya vieron, en esta comisión hemos dado el tiempo, no son presentaciones de 3 minutos, sino que hemos tenido debate. Algunas de las materias que ustedes han planteado solamente señalarles que las hemos abordado con anterioridad. Además, que si todos aquellos que han levantado la mano y que quieren venir van a ser bienvenidos. Pero ¿cuánto rato? Porque la verdad que estamos súper atrasados en esto. Usted ve que me estoy quedando solo acá. Entonces yo le puedo dar un minuto si a usted le parece, pero no quiero parecer cortándola, pero hemos tenido posibilidad de recibir a todos acá. En consecuencia, no sé si usted está en la lista, si va a participar más adelante, si ya participó, me parece, la ha visto en la comisión. Por favor. Solamente sumar a la solicitud del senador Moreira que aquellos informes que lleguen del área de salud y del área de minería, ojalá vinieran también con un informe de los respectivos ministros. Eso nomás, presidente. Además, esos informes entiendo que son de carácter público, están subidos a la página web. ¿Ok? Bueno, muchas gracias, muy amable. A ver si cumplió la sesión, se levanta.